Según García Márquez, el periodismo es el mejor oficio del mundo. Vaya por delante la palabra del maestro. Sin embargo, hoy tenemos que decir que en un mundo de transición, en transición como el actual, el periodismo y la comunicación muestran sus contradicciones, sus debilidades, y vamos a usar una palabra, aparece la crisis también, porque son muchos los retos que están planteados hoy con todo el cambio que supone el surgimiento del ecosistema, el nuevo ecosistema digital, con toda la transformación de los soportes que ha creado la humanidad para comunicarse. Nosotros estamos en Pasión por el Discurso. Aquí los acompañamos en la producción Edgar Hernández, en quien les habla Orlando Villalobos, y les proponemos que nos acompañen suscribiéndose a este espacio Pasión por el Discurso. Hay un mundo en transición por el cambio de los soportes. Hasta hace poco los periódicos, el periodismo impreso ocupaba el papel principal en el mundo, en la forma que teníamos para interactuar, para comunicarnos, para enterarnos de lo que estaba sucediendo. En tal sentido, la primera línea que tenemos que subrayar es que hay un cambio de paradigma que también toca a la comunicación. También porque es probable que toque a las distintas disciplinas profesionales, a los oficios, a las profesiones. Va cambiando la manera de hacerse, surgen nuevas herramientas, nuevas tecnologías, como solemos repetir. Ese paradigma de periodismo profesional se modifica. Hasta hace poco existía el rito de salir a buscar un periódico, a comprar el periódico de la preferencia, de nuestra preferencia. Nos metíamos la mano en el bolsillo, comprábamos, pagábamos por un periódico, y luego disponíamos de un tiempo para leer en nuestras casas, en una esquina, en los trabajos, pero existía ese rito por la lectura del periódico. Eso evidentemente hoy ha desaparecido. Hoy se lee de otra manera, se lee a trompicones con teléfonos, leyendo en los teléfonos, en los celulares. No se lee como antes, no disponemos del mismo espacio. Esa modificación ya cambia para el periodismo profesional, porque anteriormente se partía del hecho de que existían empresas especializadas, los periódicos y de algún modo las televisoras, empresas especializadas, empresas periodísticas que se encargaban de buscar información, de reunirla, de procesarla, de sintetizarla, de clasificarla, de publicarla, de difundirla. Aquello ahora desaparece, porque ese grado de intermediación, de que otros te reunieran la información y te la presentaran de forma organizada para ver por dónde iba el mundo, eso se modifica, porque ahora el usuario de las redes puede poner informaciones que algunas veces, como se dice en la actualidad, se hacen virales e influyen también en ese telar de informaciones en que se ha convertido el mundo de hoy. Ahí hay un cambio de paradigma en el periodismo.
cambia la noción de objetividad que rodeó al periodismo. Los periódicos impresos se presentaban como neutrales de la información. Decían que eran independientes, periodismo independiente, así era que se presentaba. Eso también se modifica porque en el concepto anterior lo que se validaba en aquel supuesto era lo objetivo, la objetividad, y la subjetividad quedaba en un segundo plano. Objetividad se presentaba como algo contrario versus a la subjetividad, siendo que ha podido ser al revés, porque hay una carga subjetiva en el ser humano que no puede borrar ni nadie. El periodismo no lo puede borrar ni lo puede desconocer. Somos subjetivos porque somos sujetos, que sería distinto de decir somos objetivos porque somos objetos. No somos objetos, somos sujetos. Por lo tanto, esta es una idea que también cabe revisar hoy a raíz de las transformaciones que ocurren. Y también por una serie de conceptos que se acuñaron en la era del periodismo industrial y que cabalgaron junto al periodismo impreso, el periodismo de los periódicos. Por ejemplo, el concepto de noticia que se tenía, que era un concepto de las noticias eran lo que decían los periódicos, es decir, las empresas que intermediaban y nos mostraban lo que estaba sucediendo. Había lo noticiable, por lo tanto, y lo no noticiable. Eso cambia el concepto de verdad, cambia la manera de contar las historias. El periodismo cuenta las historias a partir de las 5 WH, 5 WHs, pregunta en inglés. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde? Llevo 5 y me faltan 2. ¿Por qué y para qué? Decíamos 5 WH y terminan siendo 7 preguntas, pero aquí lo que importa es que el esquema hoy día resulta insuficiente para contar las historias. Hoy día, si revisamos cómo contar las historias, cómo decirlos a través del multiverso, a través de este ecosistema digital, el esquema que nos ofreció el periodismo es como un esquema, si es válido, no lo vamos a borrar, pero es insuficiente, es un esquema básico y podemos contar la historia de otro modo, porque en el mundo multimediático podemos disponer de videos, de testimonios, en el mundo, con videos, con podcast, con gráficos, lo podemos decir de otro modo. Hay una mayor interacción entre el que dice y la audiencia. Cambia la idea de la audiencia también. Todo esto se modifica, repito, cambia el concepto de noticia, de la idea que teníamos de objetividad, incluso de la idea que teníamos de verdad. Cambia la forma de narrar la noticia, de mostrarla, de presentarla. Esta cuestionada idea de las 5 WH, que se convirtió, digamos, en una verdad sacrosanta en el mundo del periodismo, todo esto queda en revisión. Por eso es que se habla de la crisis del paradigma del periodismo visto con ángulos tradicionales. Otro problema que surge hoy es el de la crisis del modelo de negocio. La crisis del modelo de negocio. Porque el periódico impreso, el modelo consistía en vender periódicos. La fuerza de un periódico estaba en el número de ejemplares que pudiera vender. No porque por allí consiguiera la ganancia, pero sí daba un número de lectores que animaba a la publicidad a que buscara a ese canal de información, a ese periódico. Entonces, con la cantidad de periódicos que se vendieran, conseguíamos tener más lectores y por tanto aquello resultaba más atractivo para la publicidad. Pero eso cambia ahora, porque
los periódicos impresos tienen que competir con la inmediatez, la actualidad que va ocurriendo en el mundo de las redes digitales. Cuando esta realidad surgió, los propietarios de los medios pensaron que la solución estaba en crear medios digitales, es hacer una transición un tanto mecánica. Si esto lo hago para el impreso, ahora como periódico impreso, si voy a cambiar de soporte, entonces ahora yo lo voy a hacer para el mundo digital. La experiencia como que no ha funcionado, no está funcionando, y llegamos a un punto en el cual hay un decaimiento efectivo de los medios impresos que empiezan a desaparecer. Esta es una realidad internacional, porque a veces se liga la desaparición de medios impresos a la existencia, digamos, de una situación política en algún lugar, como en el país, como se dice en Venezuela. No es cierto. En 2016, cuando quiebra y desaparece The Independent, un diario británico que en algún momento ocupó una posición líder, el título de la portada, el título de primera fue "Paren máquinas, paren máquinas, paren las máquinas". Bueno, ahí te lo está diciendo todo. Paren la rotativa en el caso de los periódicos impresos. Llega a su final, comienza otra era, que es la era digital, y que lleva ineluctablemente a la tumba a muchos medios impresos. Son pocos los que todavía sobreviven. En el caso de Venezuela, incluso en el campo, en otros países. Así tenemos entonces distintos temas que tienen que revisarse en el campo del periodismo y de la comunicación a raíz de todas estas transformaciones actuales, que van mucho más allá de lo tecnológico y que tocan también los conceptos, las categorías, los modos de hacer, de ejercer el periodismo y la comunicación. Otro tema que está sin duda en el debate es el que tiene que ver con el rol que cumplen los medios masivos. En el mundo en el reinado del periodismo impreso, los periódicos monopolizaban prácticamente la información, porque si tenían el privilegio de decir por dónde iban las noticias, qué era lo que estaba ocurriendo, y de ocultar también lo que les parecía que no era importante o no era cercano o no era bien vistos por sus intereses, entonces tenían como mucha ventaja. Eso ahora abiertamente se ha modificado. En el mundo del reinado de los periódicos impresos, los medios actuaban como agentes que presionaban a los gobiernos, a los partidos políticos, a los factores de poder. Presionaban, buscaban que una determinada idea del mundo se impusiera, que fueran unos intereses los que mandaran. Pero eso cambió, eso fue cambiando, en este caso por las transformaciones sociopolíticas que han ocurrido en distintos países de América Latina. Cuando las élites dejan de ganar siempre las elecciones, cuando los que ganaban eran siempre los mismos, cuando eso cambia, entonces los periódicos cambian también de posición y van a sustituir el rol que tienen los partidos políticos. Directamente se involucran en la lucha por el poder político. Entonces, aquella posición de presión encubierta que hacían, la modifican y pasamos a un mundo distinto de
de cambio de partidocracia, cambia el rol, ¿no? Entonces ya no son tanto agentes de presión, sino que parecen que actúan como partidos políticos directamente, ¿verdad? Pasan a ser los voceros de una determinada posición. Todo eso hoy ha quedado en evidencia en distintos países. En Venezuela ha sido así. Usted tiene medios abiertamente expresando una posición opositora, y una posición sin matices, o sea, que ve el mundo en blanco y negro, que es lo discutible, no que tengan una posición política, pero sí que la tengan en blanco y negro, abiertamente sesgada, abiertamente en favor de una determinada posición. El periodismo entonces cambia. El periodismo profesional sin duda está moviéndose, está modificándose y está vivo, pero tiene un reto. Tiene que modificar su relación, transformar su relación con la audiencia. Es el cambio principal que tiene que producirse hoy. Para mantenerse, tiene que reinventar su relación con el público. Reinventar su relación con el público. Esa es la clave de hoy, porque el tema es que hay que tomar en cuenta el comportamiento de la audiencia en el mundo en donde prevalece lo digital, que es de lo que estamos hablando ahora. Cómo sigue su desarrollo el llamado multiverso, cómo es este mundo, este ecosistema digital en el que puede actuar e intervenir el periodismo y la comunicación, cuál es el comportamiento de la audiencia. Todo eso es lo que toca revisar ahora, asumiendo que los cambios te llevan a una determinada crisis, pero la crisis no es necesariamente el fin. También se dice que la crisis es también una oportunidad para cambiar, para transformarse, para reinventarse a partir de una relación distinta y nueva con el público, y todo eso para hacer posible que se produzca el renacimiento del periodismo. Llegamos al final de La Pasión por el Discurso de hoy. Les acompañamos en la producción Edgar Hernández, quien les habla Orlando Villalobos, y acompáñennos suscribiéndose a este espacio y haciendo recordar la campanita con las notificaciones. Se respiran las miradas reviradas, indecentes, van de olvidos a